Quiero que miremos dando continuidad a lo que veníamos enseñando esta mañana. Y el énfasis quizás de esta predicación será mirar el arrepentimiento como una gracia entristecedora y restauradora también. Existe en el mundo natural experiencias o recursos que son amargos y dolorosos y sin embargo son benéficos para un logro o para la salud. A veces la salud se obtiene a través de un proceso doloroso. A veces un logro en la vida se obtiene por actos que afligen la vida. Dice Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama. Y esto por el motivo de impartir corrección a un individuo errante. El resultado es bueno, pero el texto dice que hay una herida. En este caso, la dolorosa herida apartó al individuo del mal camino. En este caso, la tranquilidad de esa persona hubiera sido para su mal, pero se le propinó una herida y se le apartó de un mal camino. En Juan 16:21 nos dice que solo después del proceso doloroso del parto se tiene una bendición. La mujer, dice la Biblia, cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Estoy ilustrando que hay asuntos dolorosos, pero que al final se obtiene una bendición a través del proceso doloroso, y así ocurre con el arrepentimiento, pues el pecado no cederá en su poder a menos que se inunde con las lágrimas del arrepentimiento. Esto es que el dolor del arrepentimiento es el que trae sanidad al alma. En nuestra definición general de arrepentimiento señalamos que el arrepentimiento es una gracia evangélica y salvadora que pertenece, por decirlo así, a la religión de pecadores. El arrepentimiento es una gracia obrada en el corazón del pecador por el Espíritu Santo, instrumentalizando la palabra de Dios o la Biblia para generar convicción de pecado. Sin embargo, esta gracia divina no solo viene al considerar la maldad del pecado, sino cuando se comprende la misericordia de Dios en Jesucristo para el pecador penitente o arrepentido. El arrepentimiento es una gracia que produce tristeza, abominación y aborrecimiento primero de uno mismo. Y siguiendo adelante en esta mañana, en este acercamiento panorámico del arrepentimiento, también vamos a considerar que el arrepentimiento es una gracia que entristece al pecador por el pecado y por sus pecados particulares. Anteriormente dijimos que el arrepentimiento es una gracia que entristece al pecador. Pero aquí quiero hacer entender que el arrepentimiento es una gracia que entristece al pecador por un motivo, por el pecado. Eso es lo que produce tristeza, en este caso al pecador. Bueno, no solo por el pecado, sino por sus pecados particulares. En el Salmo 51, David no solo confesó su pecado, es decir, su estado de pecado. Él lo dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto es, hermanos y amigos, que David confesó estar en un estado de pecado, como nace todo ser humano.
Pero no se quedó allí. También en el versículo 5, él confesó pecados particulares. Él no se contentó con decir, he venido a este mundo como todo hombre, como un pecador, perdóname por eso. Sino que dijo, yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí, el versículo 3. Ambas cosas deben aparecer en el corazón de un verdadero arrepentido. No solo que esté arrepentido de ser un pecador, sino que en su corazón también hay arrepentimiento de asuntos muy particulares. Y no solamente, Señor, perdóname por el pecado. Pues sí, ese es un motivo de arrepentirse. Pero también por sus propias rebeliones y pecados. El pecado en general es el asunto más pesado de llevar en nuestra humanidad. Esa naturaleza caída, depravada y rebelde, esa inclinación permanente hacia el pecado, lo que la Biblia le llama pecado, esa inclinación natural que tenemos. Pablo, en lo que parece una declaración de frustración, dijo en Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué está reconociendo el apóstol Pablo en arrepentimiento? Que él nota que en su corazón hay una tendencia natural hacia el pecado. ¿Quién no lo ha notado? En nuestros miembros, en nuestro corazón, en nuestro propio cuerpo, hay como una norma, una ley, una inclinación que nos lleva cautivos al pecado. Esto es lo que la Biblia le llama pecado. Esa condición, nadie nos la tiene que enseñar. No la aprendemos por imitación, está con nosotros. Palabras fuertes para describir la experiencia y en este caso de un cristiano, como una especie de esclavitud. Digo como una especie, no es la esclavitud del pecado como tal, pero el apóstol la toma como una especie de esclavitud. Él lo dice, que me lleva cautivo a la ley del pecado. El arrepentimiento tiene que entristecer la vida de un individuo al saber que lleva el peso de la contaminación del pecado. Yo le pregunto, si eso es un asunto que le pesa a usted, nadie que tenga 3 dedos de moralidad en su corazón le va a negar que es pecador. Pregúntele a cualquier persona, a una a la que se regodea de sus pecados y cree que es pecadora, y le va a decir que sí. El punto es, ¿le duele eso? Eso que acepta y eso que todos decimos como una especie de excusa, todo el mundo es pecador, ¿quién no ha pecado? Lo deberíamos estar diciendo, llorando, todo el mundo es pecador. No sé si un leproso haya quizás algún tipo de alegría diciendo, pero aquí en este pueblo todos somos leprosos. ¿Qué tipo de consuelo es eso? El asunto no es si usted sabe que es pecador, sino ¿le duele eso? ¿Es algo que usted confiesa delante de Dios con peso en el alma? Eso, hermanos, de acostarse con esa inclinación al pecado. Yo le pudiera decir, no lo conozco, lo que usted sueña, pero estoy casi 100% seguro que las veces que usted se ha soñado cantando un himno, orando al Señor, usted las pudiera enumerar. Usted lleva tantos años, usted las pudiera enumerar. Cuántas vanidades y cosas, aún en nuestros sueños, aun cuando no somos conscientes. El primer impulso cuando nos pisan, cuando nos falta algo, el primer impulso no es piadoso. Y en eso comprobamos que la maldad está en nosotros, no solo como una práctica, sino como una condición en la que estamos.
el verdadero arrepentido, se entristece por su pecado, pero no es suficiente, pues el arrepentimiento, según Dios, es profundo y no solo convence de pecado, sino de pecados particulares, de pecados singulares. El que está verdaderamente arrepentido no solo dice soy pecador, sino que en su mente tiene pecados particulares que sabe de los que él tiene que arrepentirse. Inmediatamente Isaías tuvo esa visión de la santidad de Dios. No solo dijo, ¡ay de mí que soy pecador!, sino que dijo, ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos? Es distinto, ¿verdad? Él no dijo, ¡ay, soy pecador! Como todo este pueblo es pecador. Pero se fue convicto, al menos de uno de sus más grandes pecados que hay. Quizá el caso de Isaías era un hombre inmundo de labios, pero quizá otro sea inmundo de ojos, inmundo de oídos, inmundo de corazón. Y eso sea lo que tenga que confesar. Recuerda en la parábola del hijo rebelde, ¿qué pasó cuando volvió en sí? En Lucas 15, 17 y 18 dice, y volviendo en sí, o recapacitando, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, ¿soy un pecador? No, he pecado contra Dios y contra ti. Eso es distinto. No solo decir, todos los muchachos somos rebeldes, ya sabe. Estoy en esa etapa. No. Si usted está en esa etapa, aún de eso tendría que arrepentirse. La confesión de fe dice en 15:4, es el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Es deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados que conozca. Siguiendo, avanzando en nuestra definición de arrepentimiento, sexto, el arrepentimiento es una gracia divina donde el pecador confiesa sus pecados de todo corazón y pide perdón al Señor por ello. Estamos tratando de definir de forma general qué es arrepentirse verdaderamente o qué significa esto del arrepentimiento para con Dios, del arrepentimiento que enseña la Biblia, no el arrepentimiento que enseñan las personas fuera de la Biblia. El arrepentimiento es una gracia divina donde el pecador confiesa sus pecados de todo corazón y pide perdón al Señor por ello. La confesión de pecados a Dios y el pedir perdón es parte de la naturaleza misma del arrepentimiento. No es algo anexo al arrepentimiento. De hecho, en eso consiste en parte estar arrepentido. Yo entiendo, y es verdad, que confesar el pecado y pedir perdón no es todo lo que significa arrepentirse, y sin embargo, no pudiera ser jamás menos que esto. Confesar el pecado y pedir perdón no es todo lo que significa arrepentirse, pero arrepentirse no puede ser jamás menos que esto, que confesar el pecado y pedir perdón. En la Escritura, en algunos textos, arrepentirse y confesar el pecado parecen sinónimos. Claro, confesar el pecado de corazón, ¿verdad? Estoy dando por eso, sentado. Es una confesión de corazón, es una confesión que sale por la boca, pero que es de corazón, es sentida, es sincera, es completa. De ese tipo de confesión de corazón sincera,
arrepentirse parece ser un sinónimo. En el Salmo 32:5 se dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Es como si lo opuesto a tapar el pecado fuera ¿qué? Declararlo, confesarlo. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si entendemos que el perdón viene por el arrepentimiento, en este texto el perdón vino por la confesión. O sea que podemos concluir que en algunos textos confesar y arrepentirse son sinónimos. Son sinónimos. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. De la confesión de pecados delante de Dios se dice lo mismo que del arrepentimiento, y esto es que incluye tristeza. En el Salmo 38:18 se afirma: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Parece que contristarse o entristecerse o arrepentirse es lo mismo en algunos textos que confesar el pecado. Algunas personas pueden decir que reconocer la maldad delante de Dios es suficiente para ser perdonado. Escuche, gente puede llegar a pensar que reconocer la maldad delante de Dios es suficiente para alcanzar el perdón. No es así. Y le coloco un ejemplo en lo que pasa en las relaciones interpersonales. Si una persona lo agrede físicamente o lo calumnia y le dice: yo reconozco que le pegué injustamente, o yo fui el individuo que lo calumnió, usted se da la espalda y dice: bueno, ya todo quedó bien. No, ¿qué falta? La pregunta es: ¿qué falta después de decir yo reconozco que le pegué injustamente o yo fui el individuo que lo calumnió? ¿Qué faltó? Pedir perdón. La parte más dura, ¿no? Humillarse. Reconocer el pecado puede ser muestra de humildad, pero también puede ser prueba de cinismo. ¿No? ¿No ha visto eso en los tribunales de justicia? Yo sí maté a este. ¿Está reconociendo, sí o no? Bueno. ¿Arrepentido? No, ¿verdad? A veces reconocer el pecado es señal de humildad y otras veces es puro cinismo. Lo que haría la diferencia entre lo uno y lo otro es pedir perdón. Pedir perdón. Pedir perdón. Gente se excusa, gente hiere a cada momento y dice: Dios sabe que yo ya le pedí perdón a él. O Dios sabe que yo reconocí mi pecado. ¿Y qué le falta? Pedir perdón. Pedir perdón. Primeramente a Dios. El Señor nos enseñó en Mateo 6:12 a orar así: y perdónanos. Así nos enseñó el Señor a orar a Dios: Señor, perdónanos, perdónanos. Claro, usted puede pedir perdón sin el corazón, pero se supone que si su confesión es de corazón, usted debería pedir perdón, dejar que esa palabra humilladora de su ego salga de la boca y decir: perdón, perdón. El apóstol Pedro exhortó en Hechos 8:22, exhortó vehementemente a Simón, el aparentemente convertido. Dice: arrepiéntete pues de tu maldad. ¿Ya? Arrepiéntete. ¿Y ahí lo dejó? No. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Le estoy ilustrando que el arrepentimiento es una gracia divina
donde el pecador sí confiesa su pecado, lo reconoce y pide perdón al Señor por ello, no con cinismo, con humildad. Dice además el apóstol en 1 de Juan 1:9, si confesamos, no solo si reconocemos, sino si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claro, hay muchas confesiones verbales y ruegos externos que son apariencia, aparentes. Sin embargo, eso no desvirtúa que en el verdadero arrepentimiento deba haber reconocimiento y ruego porque el Señor nos perdone. Séptimo, el arrepentimiento genuino conlleva el propósito. Escuche, conlleva el propósito. El que se arrepiente genuinamente tiene el propósito de abandonar todos los pecados con la fuerza del Señor, proponiéndose y esforzándose constantemente por andar con Cristo en todos los caminos de obediencia. Uno dirá, o sea que el arrepentimiento es solo propósitos, solo una intención. Sí. Aquí ninguno creo que se arrepentiría en estos términos. Señor, hasta hoy pequé con esto. ¿O sí? Tentando a Dios, transgrediendo su propia promesa 2 minutos después. Pero la procura, la intención de no pecar, sí debe estar. Lo que le estoy diciendo es que uno debe arrepentirse de forma realista. Y usted no va a decir, esta es la última vez que pequé en esto. ¿Por qué lo haría? Usted va a dejar de pecar, si es creyente, solo cuando sea recibido en gloria. Lo que sí es cierto es que el arrepentimiento genuino conlleva el propósito de abandonar todo pecado. Es decir, que Dios que mira el corazón vería que usted realmente tiene la intención de abandonar este pecado. Y ese propósito y ese esfuerzo de andar con Cristo en todos los caminos de la obediencia. Alguien dijo que de las muestras de impiedad más evidentes en un individuo es pedir perdón a Dios sin el más mínimo propósito de apartarse del pecado. Es una de las mayores pruebas de un corazón podrido, tener la valentía de pedir perdón a Dios de un pecado del que no tiene el más mínimo propósito de apartarse. Este puede ser una de las mayores muestras de hipocresía de una persona, pedir perdón por el pecado y sin embargo amarlo, seguir en sus deseos de cometerlo y estar decidido a cometerlo si se presenta la oportunidad. Entonces, ¿por qué haría una parodia, una actuación de arrepentimiento si no está con el propósito genuino de dejarlo? Es como el hombre que dice, perdón por pegarle en su mente, pero si me vuelve a ofender, ahí estoy. ¿Sí o no? ¿Usted cree que eso es arrepentimiento verdadero? No, eso puede ser arrepentimiento en el mundo. Que ya sean palabras de arrepentimiento. El Señor hace una recriminación dura con Israel en Isaías 58, 2 y 3. Mire la recriminación que le hace Dios a ese pueblo. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Mírelo. O sea que cada día dicen, Señor, enséñanos tus caminos. Como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido.
Mire el dictamen. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Qué hacía el pueblo? Se humillaba para aplacar a Dios, pero con la intención de seguir pecando. O sea, me humillo para que Dios no me castigue, pero mi intención es seguir pecando. Y aún son tan desfasados que le dicen, Señor, pero no nos humillamos, ¿por qué nos castigaste? Como si Dios tuviera oídos. Como si Dios tuviera ojos que usted puede engañar. Dios mira el corazón y no se deja guiar por las palabras simples de un hombre. Dios no los bendijo porque cuando ellos ayunaban y oraban, su intención no era apartarse del pecado. Lo hacían con otro propósito, buscando su interés, buscando que Dios no los castigara mientras oprimían a los demás. Y ahí póngale cualquier otro pecado. Es mejor pedirle perdón a Dios, pero yo seguiré haciendo lo que me he propuesto hacer. ¿Usted piensa que Dios se deja llevar por sus palabras? Dios no tiene oídos, Dios no tiene ojos, Él es espíritu y Él mira lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, como si se lo gritáramos. En esta línea, escuche, es mejor pedir perdón con un deseo sincero de apartarse del pecado y fallar que pedir perdón por un pecado del que no se tiene la intención de abandonar. ¿Sí? Voy a volverlo a decir. No pude armar mejor la frase, pero se la voy a explicar. En esta línea de razonamiento, es mejor pedir perdón con un deseo sincero de apartarse, así en la práctica fracasemos, que pedir perdón por un pecado que no se tiene la intención de abandonar. El arrepentimiento con peros, el arrepentimiento con sin embargos, el arrepentimiento con llegado el caso son una burla y un agravante del pecado. Sí, cuando uno se arrepiente, perdón Señor por esto, pero, o perdón Señor, sin embargo, o perdón Señor, pero llegado el caso yo. Tampoco hemos de advertir que es una resolución ciega y emocional, basada solo en las buenas intenciones. Sabemos que estos propósitos serán firmes y podremos madurar en ellos en la medida que recibamos la ayuda del Espíritu. Hermano, ¿quién puede fortalecer su deseo sincero de apartarse del pecado cuando se arrepiente, sino el Señor? No es solo por quererlo. La intención debe estar, pero la intención se hace fuerte. La intención puede hacerse más firme solo con la ayuda del Espíritu de Dios. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y en aquella confesión y ruego del salmista en el Salmo 19, 12 y 13, él oró: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que, pudiéramos decir, líbrame aún. Es decir, he confesado unos, los que conozco, pero yo sé que no he confesado todo, porque mis ojos son tan ciegos que sé que ahí hay pecado, pero soy tan ciego y pecador que no los veo. Esta no es una manera facilista de decir, ay, líbrame de mis pecados, algo así como, es que no estoy ni siquiera interesado en examinar mi corazón. Perdón de todas formas. Si le ofendí, perdone. Este hombre está preocupado por el estado de su corazón, pero él sabe algo.
que uno puede confesar los pecados hasta donde los conoce, y usted y yo debemos saber que tenemos más pecados de los que nuestros débiles ojos pueden ver. Usted ni lo ve todo, y lo que ve no lo ve con la gravedad que debería. Bueno, yo también. Y de eso tenemos que arrepentirnos. Es como ver un sembrado de trigo. Me imagino que si un enemigo corriendo, desplazándose por ese sembrado de trigo, quizás no lo vea, pero yo veo mover el trigo y digo, ahí viene algo. Pero a veces el trigo no se mueve, porque el pecado se está arrastrando lentamente. Y eso le pesa al salmista. Y él dice, Señor, yo sé que hay más. Líbrame aún de eso. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Pero mire el propósito, entonces seré íntegro, estaré limpio de gran rebelión. Hermanos, así se confiesa el pecado, no con sobradez del alma, diciendo, de esto yo no peco más, es rogando al Señor con la ferviente resolución de no volverlo a hacer. Quizás lo hagamos, pero en su momento, cuando nos arrepentimos, Dios sabe que nuestra resolución y propósito era no volverlo a hacer. ¿Me hago entender, hermano? Cuidado, hermanos, con concluir cosas como estas. Si volvió a repetir el pecado, es porque no fue sincero en su arrepentimiento. A veces pasa, ¿sabe? Usted reincide en un pecado porque no fue sincero cuando se arrepintió. Pero a veces no, hermano. A veces usted fue sincero y volvió. Y en estas cosas, hermano, Dios juzgará. La última instancia juzgará. El punto es, hermano, que en su momento, al menos cuando usted se arrepiente, el deseo y la procura debe estar ahí. Octavo, el arrepentimiento es una gracia que ha de continuar a lo largo de toda la vida de los creyentes. El arrepentimiento es una gracia que se extenderá, que debe continuar a lo largo de toda la vida de los creyentes, y esto porque el pecado, aunque destronado, mortificado, constantemente acorralado, aún permanecerá como una realidad remanente en los hijos de Dios. Entiendan, no es igual cómo actúa el pecado en la vida de un no creyente, de un no arrepentido, que del arrepentido. En la vida del no arrepentido, el pecado se llama reinante. ¿Por qué? Porque en su corazón el pecado reina, gobierna. El individuo es esclavo, el pecado reina. Pero en el caso de los creyentes se le llama pecado remanente. Quiere decir que aunque el pecado quedó destronado, se mortifica, se le acorrala, aún permanece. De manera, hermanos, que no hay un pensamiento, no hay una motivación, hablo de los cristianos, no hay un pensamiento, no hay una motivación, no hay un sentimiento, no hay una palabra, no hay un gesto, no hay una acción u omisión que no lleve en mayor o menor grado la contaminación del pecado. El arrepentimiento ha de continuar a lo largo de la vida de los creyentes, porque le he dicho, en el caso de los cristianos, y esto es bueno que lo sepan aún los que no lo son, porque generalmente las personas, y debes saber que un cristiano verdadero se aflige por eso, pero gente que no es creyente dice, pero este cristiano peca.
Es una de las cosas más duras que usted le puede decir a un cristiano, ¿sabe? Pero es verdad. Y aquí yo no le voy a decir que es mentira. Aquí yo no le voy a decir, eso es en otras iglesias. Aquí, no, usted permanece aquí 2 horas con nosotros, se convence. Se convence. Porque la realidad del pecado, aunque es distinta en un sentido en el corazón de un creyente, todavía está de tal forma, queridos hermanos, que nosotros, aún estando en Cristo, no tendremos ni un pensamiento, ni una motivación, ni un sentimiento, ni una palabra, ni un gesto, ni una acción que no lleve en mayor o menor grado la contaminación del pecado. Usted que conoce la Escritura, ¿de quién nota que o más bien, en las Escrituras, de quién se relatan más las confesiones de pecado? ¿De los creyentes o de los no creyentes? Muy bien, de los creyentes. En la Biblia, el mayor registro de confesar el pecado es de los creyentes. La oveja recién parida del rebaño de Cristo lo es por haber pasado por el ojo de la aguja del arrepentimiento. Es decir, si hay una persona que hoy es creyente, así lleve muy poco, ¿por qué es creyente? Sino porque se humilló, clamó por misericordia. Mientras que el santo más maduro que hay aquí, el santo más fuerte, jamás se levantará más alto que lo que su frente en el suelo se lo permita. En el Evangelio vemos a la mujer pecadora, de mala reputación, avergonzada, sin al parecer musitar palabra, llorando sus pecados a los pies de Cristo. Pero yo le pregunto, ¿esto es la mujer pecadora, la mujer de mala reputación, la mujer que estaba avergonzada? La encontramos llorando sus pecados a los pies del Señor. Donde encontramos al general David, luego de décadas de piedad y siendo un hombre participante de la naturaleza divina, en el Salmo 51, ¿dónde? En el mismo lugar que la pecadora, confesando sus pecados sobre las rodillas de su arrepentimiento. La diferencia entre creyentes no es que entre más años uno tiene menos de qué arrepentirse. Más bien que el arrepentimiento se vuelve más profundo, más maduro, más entendido, de más asuntos involucrados, más sentido, más resoluto. El arrepentimiento no desaparece con los años. Lo renovamos día a día al pie de la cruz. Quiero terminar con esto. En la misma fuente en la que entran los recién convertidos, nos lavamos los más experimentados. No hay albercas distintas, es la misma sangre, es el mismo poder limpiador el que necesitamos. La madurez no nos hace arrepentir menos. Por el contrario, nos da más sensibilidad, mejor visión, nos confiere más gravedad en los actos. ¿O acaso quién dijo, me arrepiento en polvo y ceniza? Job. ¿Quién dijo, miserable de mí? Pablo. ¿Quién dijo, lávame más y más de mi maldad? David. La madurez cristiana no nos confiere menos arrepentimiento, sino más. El arrepentimiento se vuelve más profundo, más maduro, más entendido, de más asuntos involucrados, más sentido y más resoluto.
se puede decir, hermano, con toda seguridad lo digo, y eso de todos, pero me pondré como ejemplo. Cuando recién llegamos a Cristo, nos arrepentíamos menos. ¿Sí o no? Cuando cada uno llegó a Cristo, yo creo que encontraba un pecado particular lo trajo uno a Cristo, ¿no? Uno dominante. Después usted vio como 2 o 3, pero si a usted le hubieran dado una hoja al mes de convertido diciendo, ponga allí todos sus pecados, usted no lo hubiera llenado. Aún si le hubieran puesto 10 renglones, a usted le hubieran sobrado, ¿verdad? Usted diría, bueno, tengo como 3 o 4 máximo. Para hacerle la hoja al más experimentado cristiano en este lugar, y verá que le va a decir, ¿solo una? ¿Solo una hoja me da? El arrepentimiento madura. Alguien dijo, hermanos, que el arrepentimiento inicial no es el final, es el inicial. El arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda la vida de los creyentes.